Ya saben que nos gusta cambiar de tema, cambiamos de tema en Hoy por Hoy Ser Oriente y les vamos a hablar de algo que seguramente les suene, pero no sabrán qué es Europa en Asturias. Se lo vamos a contar porque tenemos a un joven, Yanisco Rionel García, que es miembro de la delegación de este grupo de trabajo de jóvenes europeístas que se llama así, Equipo Europa. Rionel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Un placer saludarte. Muy bien, muy bien. Hablemos de Europa y de este proyecto. Explícanos exactamente qué es Equipo Europa, Lionel. Digo, Bueno, Equipo Lionel. Europa, sí, Equipo Europa representa una entidad o una asociación, ¿no?, juvenil que se dedica al europeísmo y que no tiene ningún tipo de afiliación partidista. Está compuesta sobre todo por personas jóvenes entre los 14 y los 30 años de edad. Y bueno, tenemos desde luego un firme compromiso con los principios fundamentales de la Unión Europea que están consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Yo siempre, cuando voy a explicar lo que es Equipo Europa, me gusta hablar un poco de lo que es el génesis de Equipo Europa, ¿no?, que se remonta a la campaña Esta vez voto, que fue una iniciativa del Parlamento Europeo con el propósito, pues, de estimular la participación en las elecciones europeas al Parlamento. Ajá. Y bueno, esto comenzó con 7, por decirlo así, eurofrikis, personas muy interesadas en el tema Sí. europeo en Madrid, y bueno, que fue avanzando y en un momento cuando vieron lo positivo que era la campaña, pues dijeron, este proyecto tiene que continuar, pero ahora sí de una forma más formalizada. Y ahí nace Equipo Europa y ahora somos una red de muchísimos jóvenes en Europa que tenemos el fin de explicarle a los otros jóvenes la importancia de participar de forma activa en los procesos europeos, porque Europa al final del día incide mucho en la vida de nosotros. Al final tiene Muchísimo. un gran impacto, porque a veces hay cosas que damos por sentadas, por poner un ejemplo, coger un avión en España e irnos a Francia, a Portugal, solamente con nuestro DNI. Eso es gracias a la libre circulación que tenemos por la Unión Europea. O irnos de vacaciones y poder usar nuestro móvil con nuestros datos, cosas adicionales. Son, desde luego, avances que se han conseguido gracias a la Unión Europea, y es importante, sobre todo, que los jóvenes estemos involucrados en la construcción de la Europa del futuro, pero no solo del futuro, que también, sino en la Europa del presente, porque esa tiene un impacto de forma inmediata en nuestra vida, y es importante alzar nuestra voz. Y sobre todo yo creo que en ese sentido, en alzar nuestra voz, Europa lo está haciendo muy bien. Estamos intentando que la voz de los jóvenes llegue al Parlamento Europeo, llegue a las instituciones europeas, seamos escuchados, y sobre todo también creo que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas últimamente están muy abiertas a escuchar a la juventud y están haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Entonces, por ese sentido, yo creo que vamos en el camino correcto. Y bueno, eso es Equipo Europa, ¿no? Al final, Equipo Europa también me parece muy curioso. Hace unos días estuvimos dando una charla en un instituto en Oviedo. Tenemos Equipo Europa en el Aula, que es una iniciativa para dar charlas en los diferentes institutos. Estuvimos dando una charla a estudiantes de la ESO y de bachillerato sobre las oportunidades que la Unión Europea le ofrece a la juventud. Porque lo digo por experiencia propia. Yo antes de entrar en la Unión Europea, entrar en la Unión Europea, no, mejor dicho, entrar en este proyecto y proyectos europeos, desconocía, como creo que la mayoría de la juventud, las grandes oportunidades que Europa ofrece. Y yo creo que ahí tenemos un gran trabajo de ese Equipo Europa, hacer que esas oportunidades sean conocidas por los jóvenes conozcan esas oportunidades y sean conscientes de que Europa tiene un gran futuro para ellos y que ellos también pueden ser parte de la construcción de ese futuro. Oportunidades laborales que son importantísimas. Bueno, en cuanto a formación, por ir a algo más previo, ¿no? Desde luego, laborales y de todo tipo, ¿no? Sí, en fin, hay muchísimas oportunidades laborales, profesionales. Por ejemplo, tenemos los Erasmus para jóvenes emprendedores, tenemos también el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es para ir de voluntariado. Yo creo que Europa tiene muchas oportunidades y que creo que la juventud debe a veces intentar buscar esas oportunidades, porque yo entiendo que sean desconocidas, porque la comunicación con nosotros los jóvenes a veces está en constante cambio, ¿no? Y yo creo que las instituciones también están haciendo un gran esfuerzo para poder llegar a los jóvenes a través de la nueva forma que tenemos nosotros de comunicarnos en redes sociales, que es muy distinta a la que se usaba anteriormente.
Y yo creo que Equipo Europa, digamos que es ese puente, ¿no?, entre las instituciones y lo que es la juventud. Somos como ese traductor que traduce los mensajes al lenguaje actual de la juventud y que lo intenta llevar a la mayor cantidad de jóvenes. Y yo creo que estas charlas, por ejemplo, que hacemos en los institutos son muy positivas, porque yo creo que en ese instituto de Oviedo, y lo digo con mucha certeza, yo creo que esos estudiantes que pudieron escucharnos aquel día, yo en primera persona no estuve, sí estuvieron mis compañeros, 5 socios, hoy saben más de Europa, Claro. saben más de oportunidades. Que ¿Tenéis Europa... previsto hacer alguna charla por aquí, por el oriente de Asturias, Lionel? Yo me encantaría una charla, sobre todo en Llanes, que bueno, fue en el instituto donde yo estudié. Sí. Le hemos contactado, estamos a la espera de respuestas, pero sí, tenemos y queremos llegar a la mayor posibilidad de institutos en toda Europa, en toda Asturias. En toda Asturias. Hace unos días leía una encuesta del Eurobarómetro que me llamó mucho la atención y que decía que el 62% de los españoles a los que encuestaron no sabían cuándo iban a ser las próximas elecciones europeas. No sabían la fecha. Lo que sí parece es que bueno, se mostraba un porcentaje importante, un 64%, dispuestos a acudir a votar y que si fuesen la próxima semana lo harían. Habrá que esperar unas cuantas semanas porque en España los comicios van a ser el día 9 de junio de este año 2024, ¿no? Pero es una convocatoria muy importante. Sí, es una convocatoria muy importante porque se decide el futuro de la Unión Europea, se deciden las políticas que va a ser la Unión Europea y depende de qué política hagan, van a tener un impacto en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que es un deber, yo creo que de todos los ciudadanos, participar de forma activa en esos procesos porque, como he dicho desde el inicio, es que tienen un gran impacto. Y yo creo que a veces la baja participación a veces que existen en las elecciones europeas o que las personas están un poco desinformadas del tema europeo, es que vemos a la Unión Europea como algo muy lejano a nosotros. Y la verdad es que está aquí entre nosotros. En algunos aspectos sí, pero en otros tenemos claro, y me refiero también al Eurobarómetro, la mayoría, un 78%, que la pertenencia a la Unión Europea ha hecho que nos beneficiemos y mucho de ayudas, sobre todo, que han llegado desde allí. Pero no solo, ¿no? Legislaciones y otras muchas cosas que se diseñan desde el Parlamento Europeo, desde Europa, ¿no? Sí, exacto. Hace unos días el Parlamento aprobó la primera ley de inteligencia artificial para regular la inteligencia artificial en el espacio de la Unión Europea. España, por ejemplo, recibió los fondos Next Generation, que han sido muy importantes para el desarrollo y para la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Tenemos también otros proyectos como son los Erasmus, por ejemplo, muy conocidos universitario. Hay Erasmus para jóvenes emprendedores, que quizás estos no son tan conocidos, pero también existen, están ahí y a disposición de los jóvenes que deseen entrar en esos programas, los voluntariados. Siempre hay unos requisitos mínimos, pero creo que son accesibles para la gran mayoría. Y, por ejemplo, tenemos también el evento europeo de la juventud, que es en el Parlamento Europeo, donde los jóvenes podemos asistir. Yo asistí el año pasado y hablar con los eurodiputados, hay diferentes ponencias y hacer un informe que luego he remitido a todos los eurodiputados para su análisis con las ideas planteadas por la juventud. Pues muy interesante, Roinel, la verdad. Ha sido un placer charlar contigo, que nos pongas al día de lo que es este proyecto Europa. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Buenos días.